Ya, muy buenas noches, muchachos. 18 para eso me han dicho, pasaremos el domingo. Bueno, pues ni modo. A ver, vamos a presentar la pantalla. Primeramente les voy a explicar un poquito sobre su práctica de laboratorio y el informe que van a hacer. ¿Qué les subió el doctor? Déjenme ver. Mm, no sé qué. Primero, bla, bla, bla. Práctica de laboratorio. Esto es. A ver. Do- Ay, no mames. No mames. Alguien que me diga si se los he subido los datos del laboratorio a ustedes, al Classroom de ustedes. A ver, muchachos, alguien por favor que me confirme si se los he subido a ustedes, al Classroom de ustedes. No, sí, no hay nada en el Classroom. No les he subido todavía el... Ay, estoy bien mensa. Me confundí de Classroom. Al del anterior semestre he subido. ¿Qué habrán dicho los pobres güeyes? Qué piripitiflautica. A ver, ahorita se los voy a subir ya. Está pues. Uy. Denme un momentito. Al del anterior semestre subí, no al de acá. Era que me avisen. A ver, pues. Ahora sí. A ver, práctica de laboratorio 1. ¿Para qué fecha está esto? Vamos a editar. El miércoles les ha dicho, ¿no? Miércoles 17. Hasta. Está bien ahí. Ya. Ya. Ahora sí. A ver, pues se los voy a subir ahora sí. Qué idiotez. ¿Dónde estaba eso? Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Qué rabia. Ay, ok.
Ya, ahora sí. Juraba con mi vida que se los había subido ayer, pero se los he subido a un Classroom que no era. Ni modo. Pero bueno, ya está ahí. Ya está acá. Esos son los datos de los 3 vertederos. Ahorita les voy a explicar qué chingados hay que hacer. Ya, a ver, voy a grabar esta parte, ¿ya? A ver. Volvamos. Ya. Para realizar su práctica de laboratorio, me van a realizar el informe, como les había dicho el doctor, es para todos los vertederos que hemos utilizado, ¿ok? En estos datos yo no se los he puesto el vertedero de cresta delgada, el de pared delgada, porque todos los grupos han sacado datos de ahí. Todos los grupos tienen datos del vertedero de pared delgada. Por lo tanto, no he visto necesario, ya que todos tienen sus datos de ese vertedero, añadir a este archivito, ¿ok? Los que varían de cada grupo son estos que están acá. El canal partial, que aquí están todos sus datos. A ver, para los que no han estado en este horario, para los que no son de este grupo, el canal partial hemos visto que tiene un angostamiento de la garganta y un ancho de garganta. El ancho de garganta es el nombre de este vertedero. En este caso tenemos una garganta de 3 pulgadas. Con esa garganta de 3 pulgadas vamos a tener lo que es los datos para las ecuaciones. Creo que esto no está, creo. Se los voy a subir esto. Ahí está. Fíjense. No sé si esto está o no. ¿Ya? Pero se los voy a subir esto, que este ancho de garganta habíamos visto que son 3 pulgadas. Para ese 3 pulgadas, esta es la ecuación. Caudal es igual a un coeficiente de descarga por la altura medida en el punto A elevado a la n. El coeficiente de descarga y el exponente n están en función al ancho de garganta. Para cada ancho de garganta hay 2 valores o los valores diferentes para n y c, ¿ok? Para un ancho de garganta de 3 pulgadas vamos a tener un coeficiente de descarga de 0.176 y un exponente de 1.547. Estos dos van a ir a esta ecuación. En vez de C lo vamos a reemplazar 0.176 y en vez de N le vamos a reemplazar 1.547. Este HA es la altura de agua medida en este punto, acá. Hemos visto que este largo va a ser, lo tengo por acá, de aquí veremos. Ese largo ha sido de 47 centímetros. Entonces nosotros teníamos que analizar a los 2/3 de esto de acá. 4.47 centímetros por 2/3 salía 31.3. Entonces hemos medido desde acá, desde donde empieza la garganta, hacia allá hemos medido 31.3 centímetros. En ese punto hemos medido el agüita que estaba pasando por ahí. Entonces, esa altura de agua hemos visto que va a ser 20.6 centímetros. Esa medida va a ingresar a esta ecuación. Tenemos C, tenemos N y acabamos de ver que ya hemos medido ese HA, que es de 20.6 centímetros. Ahora no me acuerdo si hay que meter esto en centímetros o no. Métanlo en metros por si acaso. Quizá este N y el coeficiente ya están para conversión. Bueno, si les sale cosas raras, es que está en metros y hay que meter en metros ya. No me acuerdo sinceramente. Vamos a reemplazaremos a chingar a su madre. A ver, entonces C es 0.176 por, habíamos visto que es 20.6. Esto elevado a la 1.547. Sí, está bien, en centímetros, ¿ya? 18.97 litros sale, reemplazando todo. ¿Ya? En centímetros, está bien. Para que te salga en litros. ¿Qué pasa si le metemos en litros? En metros cúbicos. En centímetros, en metros, esta vaina, entre 100. A ver.
Vamos a recorrer el coma nomás. Te va a salir en litros, porque sale diferente. Bueno, te va a salir en metros cúbicos si lo metes en metros, ¿ya? Si lo metes en centímetros, te va a salir en litros. En este caso, si metemos el 20.6, te sale 18.97 litros, ¿ya? Litros, ojo. Entonces ya vamos a tener el caudal con esos datitos. Ahí está. Entonces ya tenemos todos los datos del canal Partial. Ese caudal es un caudal teórico, porque el coeficiente que está acá es un coeficiente teórico, ¿ok? Entonces venimos acá y habíamos hecho nosotros un aforo. Antes de llegar al canal Partial, hemos hecho un aforo con un molinete. Entonces hemos visto que el canal tiene una base de 50 centímetros y hemos medido una altura de agua de 14.5 centímetros. Recuerdan, ¿no ve que el molinete tenía una marquita a la cual deberíamos medir? Y esa marquita era de 14.5 centímetros y hemos visto que el agua llegaba hasta ahí. Así que ahí va. Entonces hemos medido en tres partes, ¿no ve? En la parte 1, la parte 2, en los costados y en el centro. Ahí hemos medido. Y hemos tomado medidas de velocidad que nos ha dado el molinete, que ya nos da una velocidad tangencial que la necesitábamos, es la que necesitábamos. Entonces, a la posición 1 hemos medido 5 veces. Miren, aquí ya este grupo que me ha mandado los datos ya se los ha sacado el promedio. Muy buenas gentes. Entonces, esto ya es para todos, ¿no ve? Entonces, se ha hecho 5 lecturas, ¿no ve? Que iba variando las medidas que nos daba, entonces se ha hecho 5 lecturas de las cuales hay que sacar un promedio de esas 5. En la posición 2, lo propio. Hay que sacar un promedio de esas 5 y en la posición 3, lo propio. Un promedio de esas 5. Entonces ya tenemos las 3 velocidades. ¿Qué hay que hacer? Hay que agarrar y hallar caudal con esto. ¿Cómo? Caudal es velocidad por área. Tenemos velocidad, tenemos área también, área mojada. Base por altura, base de 50 centímetros por la altura de 50 centímetros. En metros, ¿ok? 50 centímetros a metros y esto también en metros. Entonces, velocidad por el área, base por altura. Vamos a tener caudal 1, caudal 2, caudal 3. Y de esos 3 caudales van a hallar su promedio, el promedio de esos 3. Ahora, también podrían hallar un promedio de estas 3 velocidades y con ese promedio de esas 3 velocidades, esa velocidad promedio, multiplicarlo por la base y altura. Y hasta tienen el caudal promedio. Pueden hacer como guste, ¿ya? Hallar los caudales para cada uno o un promedio de esto y hallar el caudal promedio con ese promedio que hallan, ¿ok? No importa, da igual. Ese caudal que van a hallar con velocidad por área va a ser el caudal real, que es lo que hay que hacer. Tenemos aquí un coeficiente real, ¿no ve? Un coeficiente teórico. Y aquí tenemos medido un caudal real. Entonces, aunque aquí no hay mucho por... Bueno, vamos a hacerlo de todas formas. Entonces, ese caudal... Vamos a comparar ese coeficiente teórico con el coeficiente real, ¿ok? ¿Cómo vamos a hallar ese coeficiente real? Tenemos aquí un caudal promedio que hemos hallado. Ese caudal promedio lo vamos a reemplazar acá. Tenemos la altura y tenemos este n, que por eso digo, o sea, este n ya tiene sus valores dados para este vertedero. No sé si el caudal, o sea, no sé si este procedimiento sea el correcto, pero bueno, para practicar, ¿ok? Eso es algo académico. Entonces, ya tenemos todo de acá. Tenemos caudal real y de ahí podemos despejar el coeficiente. Este coeficiente que va a ser el coeficiente real porque estamos trabajando con un caudal real. Y de ahí que vamos a conocer el coeficiente de descarga real. Y con ese coeficiente vamos a hacer una comparación entre lo real y lo teórico, ¿ok? ¿Qué les subí aquí otra vez? Vamos a ver. Este era, ¿no? Aquí había unas instruccioncillas. Ahí está, esto de acá. Entonces, para hallar ese porcentaje, vamos a comparar lo real con lo teórico. Real sobre teórico y vamos a ver el porcentaje que varía entre uno y otro.
¿ok? ¿Qué porcentaje variable? Multiplicándolo por 100. Las conclusiones se las voy a decir despuesito, pero vamos a hallar esos coeficientes. Bien, eso con respecto al canal partial. El siguiente horario ha trabajado con el vertedero de cresta ancha. En ese vertedero de cresta ancha teníamos una altura antes del vertedero de 17 centímetros y teníamos una altura después del vertedero de 5.8 centímetros, ¿ok? Y una base de 40 centímetros. Entonces, para ese vertedero de cresta ancha, aquí está, necesitamos la altura de agua que pasa por encima de, ¿ok? Entonces, aquí creo que se ha cometido un pequeño error. ¿Dónde está? Aquí está. Porque tendríamos que haber medido, si restamos estos dos, vamos a tener la altura del vertedero, ¿no ven? Y con esa altura de vertedero vamos a tener, tendríamos que haber tomado una medida un poquito más atrás incluso, de la medida de agüita que estaba pasando antes de que empiece la contracción. Sin embargo, que me acuerde, creo que la contracción se daba más allá de donde iniciaba el vertedero, creo, no estoy segura. Pero hay ahí un error, ¿ok? Porque deberíamos haber tomado una medida de altura de agua más atrás, pero en los datos que me han mandado dos de los grupos que han trabajado acá, no hay esa medida de agua más atrás. Entonces ya hay un errorcillo ahí. Con estas dos medidas, restándolas, se halla la altura del vertedero. Y necesitábamos otra medida de agua un poquito más atrás, antes de que empiece la contracción, y así determinar con esa altura de vertedero, restando con la altura de agua más atrásito, teníamos la altura de agua que pasa por encima del vertedero. Y esa altura es la que deberíamos reemplazar en las ecuaciones. Pero aquí no hay esa altura de agua, pero creo que no había así mucha diferencia que digamos. Espero que no salga tan fregado. Entonces, ¿qué altura van a utilizar? Pues la de 5.8, no tenemos más, ¿ok? Esta alturita de 5.8 es la que va a entrar en esta ecuación. Aquí tenemos esta ecuación que va a estar en función, aquí tenemos la gravedad, la base de 40 centímetros, creo que era, vamos a ver, 40 centímetros, y la altura, ¿qué altura de agua? La que les dije debería haber sido, pero bueno, no tenemos eso, vamos a utilizar esta, 5.8 centímetros. Entonces va a entrar acá. Vamos a ver si es en... bla, 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 bla. Creo que va a ser esta vez en metros, vamos a ver. Hay que hacer la prueba, ¿no ven? 2/3 elevado a la 3/2 por 9,81 elevado a la 1/2 por la base de 40 centímetros, aquí 100 metros, 0,4 por la altura, que va a ser 0.053 elevado a la 2/3. Estamos reemplazando todo en metros, ¿ok? Te da en metros cúbicos. Si aquí reemplazas en centímetros, ¿qué pasa? No, creo que en metros nomás, ya todo en metros. Te va a dar en metros cúbicos, ¿ya? Bien, entonces, aquí 100 metros. Acá, si reemplazas en centímetros, te dan litros. Ahí sí, eso sí. Pero aquí en metros nomás trabajaremos, ¿ya? Y entonces, con esa alturita reemplazando aquí, vamos a tener un caudal que nos va a dar en metros cúbicos. Y este coeficiente de acá, toda esta vaina va a ser el coeficiente teórico que habíamos aproximado, o sea, reemplazando esto en la calculadora nos sale 1.705, que va a ser el coeficiente teórico. Eso para acá, con eso hallamos el caudal teórico. Para el caudal real, a ver, vamos a ver. No estoy. Para el caudal real, habíamos hecho también medidas con el molinete, que también hemos metido el molinete hasta el tope, que es 14.5 centímetros, y hemos hecho 3 medidas en 3 posiciones diferentes. 5 mediciones de velocidad para las 3 posiciones diferentes. ¿Ok? La posición 1, que tiene sus 5 medidas, aquí sí me van a hallar su promedio, esto sí no se los he hallado, pero
Los grupos que me han pasado no tenían el promedio, así que ustedes van a hallar el promedio de este de acá, de la posición 1. Para la posición 2 también vamos a hallar un promedio y para la posición 3 también vamos a hallar un promedio. Y es lo mismo que el otro lado, ¿no ve que acá? Pueden ustedes hallar el promedio de esas 3 velocidades y con esa velocidad promedio hallar su caudal. Base por altura por esa velocidad promedio. Y con eso tenemos el caudal promedio que va a ser el caudal real. O pueden hallar caudal acá, caudal acá, caudal acá y luego promediar. Depende de ustedes. Pero ya saben, ¿no? Velocidad por área. Con ese caudal promedio es nuestro caudal real. Con ese caudal real nosotros vamos a venir acá y vamos a reemplazar caudal en esta ecuación. Ya no vamos a anotar esto así. El 2/3 elevado a las 3 medios por el g elevado a la 1 medio, no va a ser esto ya así. Ahí lo vamos a reemplazar como caudal, como coeficiente de descarga, un c. ¿Qué c? Como estamos reemplazando el caudal real, c real, ¿ok? Vamos a tener la base y la altura. Estos dos son datos, entonces lo vamos a llevar al otro lado a dividir y con eso vamos a tener un coeficiente real. Esto que está pintado acá, eso va a ser el coeficiente teórico. Todo esto, en vez de reemplazarlo así, van a reemplazar con una C sub R, coeficiente real. Entonces, despejando ese coeficiente real teniendo el caudal real, vamos a hallar el coeficiente real, que lo vamos a comparar con este coeficiente teórico, real sobre teórico por 100, ¿ok? Y ahí vamos a ver el porcentaje de diferencia que hay. Van a salir cosas raras, ¿ya? O sea, ¿por qué van a salir cosas raras? No se van a asustar porque, para empezar, no tenemos una medida tan real que digamos. Para terminar, aquí tenemos velocidades un poco extrañas que el molinete nos ha dado un poco raro, porque en este caso, por ejemplo, de la posición 2 debería salir la velocidad mayor. Pero como había ¿cómo se llama esto? Un resalto hidráulico más allácito, más atrásito, nos ha salido esa variación de velocidad. ¿ya? O sea, la velocidad en esta posición 1 estaba yendo más rápido que en la posición 2, por ese resalto que estaba viendo más atrás. Eso nos ha hecho variar. Esas variaciones nos va a hacer que nos den cosas raras en la práctica, ¿ok? Pero no sé si usted, ya vamos a ver cuál, precisamente esa comparación del real sobre el teórico nos va a decir qué porcentaje de variabilidad hay entre la realidad y la teoría, ¿sí? Muy bien, en el vertedero de pared delgada va a ser lo mismo. Aquí está, esto de acá va a ser. Vamos a hacer lo mismo, este es el coeficiente teórico, este de ahí. Ustedes han medido todo en cuanto a la pared delgada, tienen la altura de la pared, del vertedero, que son 25 centímetros creo, tienen la altura de agua que hemos medido más atrásito antes de la contracción, y restando esa altura aguas arriba con la altura del vertedero, vamos a tener la altura que pasa por encima del vertedero y con esa alturita lo vamos a reemplazar acá y vamos a tener el caudal teórico con un coeficiente teórico de 2.95. Si reemplazamos esto a la calculadora nos da esto. Para el caudal real nosotros hemos tomado mediciones de velocidad también para un vertedero de pared delgada y con ese caudal real, que vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahorita, lo vamos a reemplazar acá. Al reemplazar acá tu caudal real, vamos a tener un coeficiente real. Esto no lo reemplazan así, sino le van a reemplazar como coeficiente de descarga real. C sub R. Despejan porque tenemos estos dos. Esto pasan a dividir y vamos a tener su caudal, su coeficiente real. Y lo vamos a comparar con el teórico. Real sobre teórico por 100. Vamos a ver qué porcentaje varía. Este no hemos hecho, estaba ahí, pero no hemos hecho. Para el triangular, aquí tenemos un problemilla con el triangular, así que en este peor nos va a dar cosas, ¿ya? O sea, más raras todavía. Para el triangular tenemos en el laboratorio un trapezoidal. Toda la base teórica en la que nos fundamos para hallar estas ecuaciones son en un canal rectangular. Esta ecuación está en función en un canal rectangular.
En el laboratorio tenemos un canal trapezoidal. Entonces, ahí ya nos hace variar un chingo. Por eso que aquí te va a dar más raro todavía. Hemos despreciado que sea trapezoidal, ni modo, no ha quedado de otra, para poder utilizar estas ecuaciones. ¿Dónde está? Porque es mucha vaina llegar otra vez a estas ecuaciones tomando una... O sea, tendríamos que cambiar todo absolutamente para llegar a las ecuaciones que describan un canal trapezoidal, así que... Como es una práctica académica, o sea, ese es el error que estamos cometiendo, ¿no? Hacer ese tipo de asunciones tan brutas, tan bestias como lo estamos haciendo ahora, pero por temas de facilidad lo vamos a hacer así, ¿ya? Tampoco es que hay que sufrir tanto, nada más, ¿ya? Entonces, ese de ahí que está aquí va a ser el coeficiente teórico, que más o menos 2.36. Tenemos el ángulo, que hemos medido un ángulo de 90 grados. Este angulito de acá es 90, que no se ha notado, pero se los digo. 90 grados, ¿ok? Ese ángulo de ahí es 90 grados. Vamos a tener la altura de la punta, de esa crestita de ahí, y vamos a tener la altura de agua que estaba pasando antes de que exista la contracción. La resta de ambos te va a dar la altura que necesitamos para esta ecuación. Reemplazas ahí tu alturita, este de aquí es 90, y tu caudal te va a dar un caudal teórico. Una vez que tengamos el caudal teórico, vamos a venir aquí al aforo para hallar el caudal real. En este aforo hemos utilizado no el molinete grande, sino el molinete chiquito, el micromolinete, que es para medir velocidades mayores con tirantes mucho menores, que el molinete no alcanza a medir acá. Entonces ese micromolinete nos da directamente una velocidad. No hay esa variación que nos daba el otro molinete, ¿ok? En este nos da una velocidad. Aquí para la posición 1, velocidad de 1.4, luego 1.5 y 1.3. No había que sacar promedio. Van a trabajar con estas de acá. Lo mismo, pueden hallar caudal para cada uno o pueden hallar una promedio de estas tres velocidades y así hallar su caudal promedio. Y con ese caudal promedio, multiplicando base por altura, aquí sí podemos asumir un poco más tranquilos, digamos, que sea rectangular porque la alturita es chiquita. Entonces, tampoco es que nos rasguemos las vestiduras acá. Aquí sí hay que rasgarnos las vestiduras, pero no hay más, ni modo. Tendríamos que redefinir todas nuestras ecuaciones para esta vaina. No más. Entonces van a reemplazar ustedes aquí como un coeficiente real y el caudal real va a salir de acá. Lo mismo, ¿no? De aquí despejamos ese coeficiente real y lo vamos a comparar con el coeficiente teórico para ver su porcentaje de variación, ¿ok? ¿Qué significan esos porcentajes? Como les digo, les va a dar cosas raras, pero ¿cómo se debe tratar o cómo se debe concluir? Lo vamos a ver ahora. ¿Dónde está eso? Vamos a ver uno de por acá. ¿Cuál ha sido bueno? Okay, vamos a ver, creo que este ha sido bueno. Ya. En este, por ejemplo, tenemos un porcentaje de 47.96. ¿Qué quiere decir? Que la realidad es prácticamente la mitad, casi la mitad de lo teórico. ¿Ok? ¿No ve que es real sobre teórico? Ahí debe estar su... Ha debido utilizar este real sobre teórico, así les expliqué, espero que lo haya usado así. Sí, así debe ser. ¿Cuánto era el teórico acá? 2.36, vamos a ver si está por acá. Sí, está ahí. Real sobre teórico, entonces ha hecho bien ese chico esa vez. A ver. El real sobre el teórico. El hecho de que le haya salido 47.96 como su comparación, como su variación, quiere decir que ese
esa realidad varía en un casi 50% al teórico. Es decir, que la realidad es casi la mitad de lo teórico. Eso es lo que queremos ver. Si te sale 200%, ¿no ves? En esa comparación, si te sale 200%, quiere decir que la realidad es el doble de lo teórico. Así es como hay que ver, ¿ok? Entonces, ese es el trabajo que tienen que realizar, ¿ya? Ahí están los datos, está todo, y ustedes ya pueden proceder. No es muy largo. Lo más tedioso sería la parte teórica un poquito. Les voy a pedir una introducción, objetivos, un poco del marco teórico que pueden sacar. Se los he subido, creo, el libro del gran, ¿cómo se llama este? Del gran Hibeler. ¿O no? A ver. Libro virtual, datos. No, se los he subido. Se los voy a subir un libro maravilloso, ¿ya? Que me ha ayudado mucho a mí. ¿Dónde está? A ver. Textos. Este de acá. Este libro es una maravilla. Es de Hibeler. Es pesado. Okay. Pero aquí están en esta página. En la página 117 más o menos. En el capítulo 12 ya se empieza a ver los vertederos. De ahí pueden sacar para su parte teórica. Se los voy a pasar este libro. Lo guardaba un poco celosamente porque no se encuentra en ningún lado. Hibeler. He tenido mucha suerte en encontrar este libro. Así que se los voy a pasar porque este año estoy de buenas, ¿ya? Utilícenlo bien. Es muy lindo libro. Acá. Les va a tardar esto un poquito porque es medio pesadito. Aunque no, está bien. Y entonces pueden sacar su marco teórico de ahí. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Necesito entonces su marco teórico que pueden sacar de ese libro. El equipo y el material. El procedimiento con C, por favor. Procedimiento. Se los voy a subir la estructura que deben tener, ¿ya? La memoria de cálculo y ahí van a entrar sus cálculos, ¿sí? Sí, este trabajo no estaba muy bien que digamos. Desde ya, ¿no? O sea, procedimiento con ese, no mames. En fin. Así que se los voy a poner esa estructura que deben de tener la parte teórica. Van a fijarse este librito. Mecánica de fluidos. Chivele. Listo. Ahí está. Pueden sacar de ahí también la parte teórica. El libro de Bente Chau también tiene algo de vertederos, en el de Profe Ponce también. Entonces tienen 3 fuentes para sacar su marco teórico. No me hagan copia y pega, por favor, ¿ya? Y si van a hacer copia y pega, les diría citen, pero no es mucha vaina. Ya bueno, más adelante van a aprender a citar bien, ¿ya? Para evitar plagios, porque copiar y pegar es un plagio que puede llevar a demandas, ¿ya? O sea, hay que tener cuidado, no es nomás agarrar, copiar y pegar. Hay que saber citar. En fin, entonces ya vamos a tener aquí, ya tienen este librito más, es una maravilla. Tienen 3 libros, 2 y medio, digamos, porque el libro de Profe Ponce es el 20 Chau 2.0, digamos. Un poquito mejorado, ¿ya? Así que de ahí saquen su parte de marco teórico, ¿ya? Y pues eso con respecto a la práctica. Se los voy a subir, voy a buscar dónde estará su estructura de presentar su informe y con eso ya van a presentar, creo que tienen hasta el miércoles. Y vamos a ver, la que revisa soy yo, así que, bueno. ¿Ya ver preguntas de su práctica?
Bien, si no hay preguntas de esta práctica de laboratorio, se los voy a... Aquí va a quedar el video, pero vamos a continuar. Espera un cachito. Bye. Vamos a pasar a la práctica académica, entonces. Hola de nuevo. Entonces, veamos la práctica académica. Esta es la práctica que he hecho. No se fijen mucho porque hay chingadero de cosas que están mal, pero les voy a dar los lineamientos que tienen que tener, ya de todos los ejercicios que logré hacer aquí la vez. Bien, entonces aquí vamos a tener, ya hemos hecho estos ejercicios, a ver. Ah, sí, me dijo que, no me dijo a mí ni madres para empezar, a mí no me ha dicho nada. Para el Manning tienen que tener su pendiente, la pendiente del canal. Nadie tiene esa pendiente del canal. Así que, o sea, para sacar esa pendiente hay que agarrarte equipos topográficos, toda la vaina. No es nomás así pedir por pedir. Así que no, chingada madre. Por eso, o sea, ¿de dónde diablos voy a sacar yo? A ver, esperen. No tengo esa pendiente y nadie tiene esa pendiente. Así que a mí no me ha dicho nada el doctor. Así que no, vaya al diablo. Igual ni revisa yo voy a revisar. No voy a revisar eso. Man, para eso necesito esa pendiente. ¿Y quién me va a dar esa pendiente? Yo no trabajo en el laboratorio. Estoy ahí de aula nomás, ¿no? ¿Qué voy a estar teniendo eso? Nunca en la vida he pedido eso, no sé qué. Bueno, en fin, no lo tengo yo, no lo tiene nadie, ni siquiera él, creo, así que no van a hallar Manning. O sea, para hallar Manning es agarrar tu caudal real y reemplazar en la ecuación de Manning, nada más. Y tienes todo y vas a despejar tu Manning y listo. Así de sencillo. Eso nomás es, pero para eso necesitamos esa pendiente. Y no tengo yo la pendiente de ese canal. Aparte que tenemos chingadero de tramos. Si no tengo la pendiente del tramo central, menos de los otros tramos, así que ahí nomás, sin Manning, ¿ya? Al diablo. En fin, continuemos con esta vaina. A ver, ahí está. No se fijen mucho, como les digo, en esto, porque no está muy bien. Ya, ahora sí. Hola de nuevo. Entonces vamos a hacer un poquito esta práctica. La práctica académica de es la pase de su examen, ¿no ve? Sin esta vaina no van a entrar. Así que hay que tratar de hacer lo más que podamos. Dice, este ejercicio que está acá no es muy difícil. Dice, con referencia al canal de pendiente baja y con la sección que ilustra la figura esta, construye una familia de curvas de energía específica para un caudal de 0, de 50, de 100, de 200, 300 y 400 pies cúbicos sobre segundo, respectivamente. Inciso B dice, dibuje el lugar geométrico del punto de profundidad crítica en estas curvas, en las curvas que nos dé ese caudal. O sea, los caudales en las curvas de la energía, ¿ya? Y se grafique una curva de la profundidad crítica versus caudal. Y por último, grafique una familia de curvas de profundidad y profundidades alternas para los caudales dados. Entonces necesitamos los datos, ¿no ve? Un momentito, voy a tomar agüita. Necesito esa familia de curvas que nos da la energía, de energía específica. Entonces, ¿qué es la energía específica? Va a ser Y más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. ¿No ve? Velocidad al cuadrado sobre 2G. Eso se traduce en caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. Para la sección trapezoidal necesitamos su sección transversal. El área mojada, que va a ser base más Z por Y. Eso sacamos de las tablitas que hay tanto en el Ventechal como en el libro del profe Ponce. Esta área la vamos a reemplazar acá. Y de esa forma vamos a tener una ecuación de energía en función al tirante, nada más. ¿Ves? Conocemos caudal. Para cada caudal hay que hacerlo variar. Vamos a conocer ese caudal. Tenemos la gravedad, tenemos la base, ¿qué base va a ser?
aquí está todo, ahí está. Tenemos la base, conocemos la geometría, entonces no hay pedo. Conocemos Z, que fíjense, aquí ya nos da, va a ser 2:1, Z es 2. Y únicamente vamos a tener que hacer variar el caudal y hallar para un rango de alturas, ¿ya? Para la profundidad, Y, porque no podemos hacer variar de 0 a 100, digamos, la altura, ¿no? Hay que tener criterio. ¿Hasta dónde? Aquí nos da estos datos donde nos va a decir hasta dónde vamos a calcular para esa energía. Entonces, para hallar esa alturita, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no ve? Aquí tenemos aquí una base de 20, y al tener una base de 20, si le restamos a este 46.8 y lo dividimos entre 2 para cada uno de estos costaditos, vamos a tener unos taludes de 13.4 pies de largo, ¿ya? Hasta donde empieza la agüita. Entonces, con ese dato vamos a poder hallar la altura máxima que tenemos acá, que nos ilustra la figura. Hasta esa altura máxima es que vamos a calcular la energía para cada caudal, ¿ya? Para eso se aplica una semejanza de triángulos bastante simple, ¿no? Con el triangulito del talud, de 2:1. Entonces, aquí vamos a tener esa Y que queremos hallar y vamos a tener de dato la hipotenusa. Entonces, al tener dos medidas de un mismo triángulo para una semejanza de triángulos, porque ambos están compartiendo esa hipotenusa, vamos a poder hallar justamente esa altura, ¿no? Tenemos un triángulo de 2:1 y con eso vamos a hallar la hipotenusa, que es la que tenemos acá que hacer comparación, ¿no? Entonces, el 13.4 va a ser a la raíz de 5, como el Y va a ser a 1, tal cual hacíamos para hallar los taludes, ¿no? Es lo mismo, una semejanza de triángulo simple. Entonces, despejando de acá Y, bueno, que no hay que despejar ni madres, vamos a tener 6 pulgadas. No, sí, pues 6 pulgadas. ¿Qué chingos es esto? No es pulgadas, pulgadas es con 2, ¿no? 6 pies. 6 pies. Entonces, vamos a calcular esa familia de curvas hasta los 6 pies. No podemos ir más allá porque nos dice para esta figura. Podemos ir hasta los 100 pies, tampoco, ¿no ven? Entonces, vamos a reemplazar esta ecuación en un Excel. En el Excel va a entrar la columna de la Y. Va a entrar, pues aquí tenemos todos los datos. Bueno, ya saben, utilizar Excel no tengo que decirles. ¿No ve qué es lo que va a variar? Un caudal. Entonces van a ser para cada caudal. Vamos a tener su columna de Yes. Y aquí toda esta vaina va a ser para el caudal aquí de 0. Y vamos a tener la energía. Para 50, la energía. Para 100, la energía, ¿no? Y todos estos van a estar dependiendo de la columna de Yes. ¿Ya? Entonces, para cada Y va a tener su gráfica de la energía específica, tal cual está ahí. Eso para el inciso A. Ahí está la familia de curvas. Dice, dibuje el lugar geométrico del punto de profundidad crítica en estas curvas. ¿Dónde se da la profundidad crítica? Donde la energía sea mínima. Ahí es donde se va a dar la profundidad crítica. Entonces, ahí está el lugar geométrico para cada uno de esos de esas curvas que se han dado, ¿ok? Profundidad crítica, para hacer eso podemos aplicar un solver. Sabemos que para hallar la profundidad crítica va a ser la ecuación que nos da del fluido igual a 1. Ya sabemos la ecuación del estado crítico. De acá, como ya sabemos hacerlo, vamos a reemplazar área, vamos a reemplazar el ancho de superficie, y con eso, conociendo el caudal para cada caudal también, vamos ahí ojo, la gravedad no es el 981, ¿no ve? Es 32.2, que está en pies para las unidades inglesas, ¿ya? Entonces, con esto de acá, aplicando un buen solver, gracias a Dios tenemos el solver, vamos a poder hallar las alturas críticas para cada uno. ¿Y dónde se ubican esos de ahí? Justamente donde la energía es menor. Entonces, ahí vamos a tener las alturitas críticas para
cada condición. ¿Dónde estamos? Ahí está. Entonces ahí está, las alturas críticas para cada curva, hallando también de forma analítica, como está acá, y geométrica, ¿no? Para el inciso C, que dice que es profundidad crítica versus el caudal, aquí vamos a tener esto, ¿no? O sea, hacemos una tablita con una columna de Y crítica, la otra columna de caudal, y pues lo graficamos, ahí está. Es lo que se entiende, ¿no? Altura crítica versus caudal. Ahí está. Para el inciso D, grafique una familia de curvas alternas. Creo que eso no hice. Sí, no hice. Las alternas es cuando en esta ecuación, ¿no ve? Cuando dos alturas comparten una misma energía. Y1 versus Y2. Esto lo había hecho, no me acuerdo dónde chingados lo he puesto. Pero no me acuerdo cómo diablos lo hice. ¿Dónde estaba eso? No, no es aquí. Eso lo había hecho por ahí, pero creo que es esto. Creo. Ojalá. O tal vez es de la práctica 2. Si no, se los voy a buscar, pero no me acuerdo cómo diablos he hecho. Ah, no, sí es esto. Solo que cómo lo hice. Ya, el diablo. Déjeme ver ya. Cachito. Ahí está. Bueno, así he hecho mi tablita para esto de la familia de curvas de la energía. He ido variando de 0,5 en 0,5 hasta llegar a los 6 pies. Teniendo cuidado con que la gravedad es 32.2. ¿Qué hice? Nada, ¿no? La base es de 20, como habíamos visto, y Z es de 2. Entonces, con eso vamos a venir acá y vamos a escribir precisamente esa ecuación, la ecuación de la energía específica, que va a ser Y más el caudal al cuadrado, entonces este caudal al cuadrado, dividido, aquí hay que tener un chingo de cuidado porque el Excel es muy sensible, tiene que estar todo entre paréntesis, tiene que tener súper mega cuidado en esto porque todo tiene que estar bien especificado, qué se multiplica con qué se divide con qué, porque te saca cualquier cosa. Por eso es bueno hacerlo con tu calculadora siguiéndole al Excel para que no se cometa errores, ¿ok? Entonces, caudal al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, como vemos acá, multiplicado por el área al cuadrado. ¿Qué área va a ser? La base era, ¿no? Vamos a ver. Base más ZY. Vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos. Va a ser esta base más el talud por esta Y. Y todo eso multiplicado por Y elevado al cuadrado. Eso te va a dar la energía. Entonces, con eso, esta va a ser una alturita alterna, ¿no? Tenemos dos alturas que comparten la misma energía. Vas a hacer variar esta ecuación para cada caudal, manteniendo todo igualito. Fíjense que acá he puesto los pesitos. Si ustedes tienen pesos de esta forma, vamos a ver si podemos agrandarlo. No se puede agrandar, pero espero que el video grabe en Full HD 4K. Ojalá. Pero si ustedes se fijan acá los pesitos, o acá, que se va a ver mejor, el peso está en la letrita, y eso quiere decir que lo que no se va a mover es esta columna. Se va a mover únicamente la fila en la que esté. O sea, estos de acá son los que se van a mover. En este caso, en el de acá, el peso está en este de acá. Justamente se va a mantener este C, pero se va a mover no, al revés. Se va a mantener el 7, se mantiene este 7 de acá, y lo que se va a mover, uy, ¿qué hice? Ahí está. Y lo que se va a mover es precisamente estos de acá, las letritas, ¿ya?
Entonces, con ese peso lo que estamos haciendo es mantener fijo esto de acá. Se va a mover a este, a este, a este, a este y a este y a este. Ya se va a mantener, pero constante, que esté sobre esta línea. Lo que se va a mover son las columnitas, ¿ya? Cuando tenemos dos pesos, tanto en la columna como en la fila, se van a mantener fijos los dos. Esos son para tus datos. Y aquí lo propio, ¿no ve? Para mantener fijo la columna, se le pone peso al lado de la columna y lo que se va a mover son la parte de la fila, ¿ya? Eso es como así como se trabaja en el Excel. Eso así es como trabaja, ¿ya? Entonces, la altura alterna, una de las alturas alternas, que tenemos dos que comparten la misma energía, va a ser esta vaina. Para calcular la otra, vamos a utilizar esto de acá, que déjenme ver qué diablos es esto. También es la ecuación de la energía, ok. Ahí ya. Déjame ver, ¿ya? Ya, teniendo esta energía, ¿no? Para esta energía tenemos esta alturita. Pero, esperen. Ya, vamos a aplicar un solver acá. Sí, se aplica el solver. Déjeme ver. Déjeme acordarme, ¿ya? Cachito. Hace rato que no explico esto. Bueno, le vamos a poner pausa. Ahí está. Solver. Allá. Ya. Ok. Ahora sí. Bien, entonces, para hallar esas alturas alternas, vamos a prácticamente traer esta misma tablita acá, pero en esta columna ya no va a ser Y1, sino va a ser Y2. ¿Y cómo le vamos a hacer? Para empezar, vamos a agarrar estos de acá y podemos ponerle cualquier número que se nos venga en gana, ¿ok? Cualquiera de ahí. Como habíamos visto anteriormente en los ejercicios, es aplicar un solver para la altura alterna. Hemos visto esto en la anterior clase presencial que hemos tenido. Para esa altura alterna vamos a hallar, para una misma energía teníamos dos soluciones, ¿verdad? Una solución que era más chiquita que la otra. Entonces, en este de acá teníamos la solución chiquita. Y lo que hay que hallar aquí, eso es la solución grande, ¿no ve? De las alturas que teníamos. Acá tenemos un tirante que será supercrítico y al pasar por un estado crítico se va a convertir en un tirante subcrítico. Entonces, ese tirante subcrítico que tenga esa misma energía va a ser tu altura alterna. Y entonces aquí podemos ponerle cualquier número que querramos, teniendo en cuenta también de que, ya saben, ¿no? Como lo decíamos la anterior vez, esto, no sé si este también aplica a Newton-Raphson para resolver sus ecuaciones, pero hay que aplicar el más cercano, ¿no? Al que quisiéramos hallar. En este caso yo le puse 3 y me estaba funcionando bien. Entonces es prácticamente copiar, como les digo, esta tablita acá
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que aquí también es la ecuación de la energía. Es tal cual la ecuación de la energía con esa alturita de ahí, que puede ser cualquiera que ustedes quieran. Acá, vamos a ver, 3. Le vamos a poner 3 como estábamos trabajando. No importa lo que te dé acá con esta altura todavía. Entonces vamos a aplicar el solver, ¿ok? Estos me he traído como datos nomás para ir copiando acá, ¿ok? Vamos a agarrar este y vamos a ir al solver, ¿ok? En el solver vamos a establecer un objetivo. ¿Qué función queremos analizar? Esta de acá. Esa es la función, porque esa es la celda que tiene la función que vamos a analizar. Entonces, ese es nuestro objetivo, analizar esa función. ¿A qué valor queremos llegar? Al valor que queremos llegar es al valor de la energía que tiene al otro lado. Ese valor de la energía que tenía al otro lado, creo que era este de acá. A ver. 6.1337 lo vamos a poner. ¿Okay? ¿Y qué vamos a cambiar? Cambiando las celdas de variables. ¿Qué es lo que queremos que se cambie para llegar a ese objetivo? Este de ahí. Entonces le vamos a dar a resolver. Ahí está bien. Le vas a dar a aceptar, no sé qué chingados dice, nunca he leído. Y le vas a dar a aceptar. ¿Cuál era? Este de acá, está bien. Entonces esa columnita es esta de acá. Entonces el objetivo es ir cambiando estas energías que nos da aquí, por ejemplo, en este punto, que va a ser para, este es el 3.56, para este de acá lo vamos a pintar. Vamos a hacer uno más. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar este de acá, para que nos dé qué alturita vamos a tener acá como una altura alterna. Entonces, este también está con la ecuación de la energía específica, que está en función a ese tirante. Queremos hallar su tirante alterno, ¿no ve? Este tirante le he puesto cualquier número que es como una condición de borde que le damos para que calcule la otra solución. Es la X que te pide al principio tu calculadora cuando le pones al solver, ¿no? Pues vamos a venir aquí a datos y vas a poner el solver lo mismo. ¿Qué objetivo quieres? Este de acá. Esa es la ecuación que quieres analizar. Esa es tu ecuación objetivo. ¿Qué valor le vas a poner? Este que acá, que tiene que tener esta energía, tenemos que llegar a esa energía, 4.0495. ¿Qué vas a cambiar? Queremos cambiar este de acá. Va a cambiar este para que lleguemos a esta energía. Entonces le vas a dar a solver, vas a dar a aceptar y ya te va a dar esa alturita para que te dé la misma energía que tenías ahí, ¿ya? Eso vas a hacer con cada uno de tus energías que tenías. Tal cual, ahí está. Entonces, para cada una de esas energías te va a dar sus Y's respectivos. Entonces, para cada caudal tienes que hacer esta vaina. Entonces, para un caudal de 50 primeramente, caudal de 0 pues no tiene nada, ¿no? Pero el caudal de 50 va a tener sus dos alturas que se halla tal cual lo hemos hallado acá. Empiezas tú copiando esta tabla prácticamente con la ecuación tal cual está ahí y vas a ir cambiando. Le vas a poner aquí cualquier número que tú gustes y le vas a ir cambiando los valorcitos para que te halle la otra alturita, la altura alterna. Para cada caudal tienes que hacer esa vaina, entonces una vez que acabes el caudal, por ejemplo, esto ya lo acabamos, entonces agarro, copio, y esto era para el caudal de 200, ¿no? Entonces agarro y lo copio. Aquí ya teníamos Y1, y para el Y2 agarras y lo copias. Oye, ¿qué copió? Agarras esto y lo copias acá. Ahí está. Haces eso para cada caudal que tengas. Porque para cada caudal esto va a ir variando, ¿no ve? Y de esa forma vas a armar tu tabla de alturas alternas que te pide el ejercicio, ¿ya? Pero aplicando el solver del Excel, ¿sí? Solamente eso. ¿Alguna pregunta de eso? Ay, por Dios. Si no hay preguntas, continuamos. También mano me está pidiendo perdón. No sé si se vaya a ver en el video. A ver.
Ahí está, miren. Vengo de dar clases de cálculo 1. Ay, no mames, sí se ve feo. ¿Qué pedo? Ni modo. Ya voy rato dando desde las 5. Sí, desde las 5:15, digamos. Por eso me está doliendo mi manito. En fin. A ver, volviendo. Entonces ya está este ejercicio. Fíjense que ustedes ya van a avanzar más que yo. Esa parte de alturas alternas no la hice en mi práctica. Como verán, he ido evolucionando a medida que daba clases, así que he ido logrando más cosas, ¿no? Este otro ejercicio es recontra fácil. Dice, un canal rectangular de 20 pies de ancho conduce un canal de 200 pies cúbicos sobre segundo. Calcula la profundidad y la velocidad crítica. Fácil. Y sí, ya sabemos cómo hacer. Entonces, profundidad y velocidad crítica. Pues, no mames. Entonces, tenemos dato de caudal, tenemos dato de base, es un canal rectangular. ¿Qué nos dice? Críticas. Profundidad y velocidad crítica. ¿Qué les he dicho que les venga a la mente cuando escuchen crítica? Pues la ecuación de la condición crítica. Esta de acá. Sabemos cómo utilizarla. Es un canal rectangular. Para un canal rectangular es sencillito. Despejas y crítica directamente. Ni siquiera tienes que aplicar el solver. Ahí está. Entonces tienes tu caudal, tienes tu gravedad, tienes tu base. Gravedad 32.2, no se olviden. Y con eso vas a hallar tu caudal crítico, tu altura crítica. Empieza. Para la velocidad crítica tienes caudal, eso no va a cambiar, vas a tener el área. ¿Área qué? Área crítica al reemplazar por la Y crítica. Reemplazas eso, base por altura, y con eso vas a tener tu velocidad crítica. Y voilà. O sea, este ejercicio es bien fácil, ¿ya? Este se complica un poquito más. Y que hay que tener una consideración importante. Dice, compruebe la siguiente ecuación para el caudal a través de una cuneta triangular de carretera, la cual tiene un lado vertical, un lado en la pendiente de 1 en Z y un n de Manning, una profundidad de flujo y una pendiente longitudinal S. Aquí nos da datos literales, puro datos literales. No nos dan nada de numeritos, por lo tanto hay que identificar cuáles son nuestros datos para esos datos tratarlos como constantes. Entonces dice, tiene un lado vertical, tiene un lado con una pendiente 1 en Z, esto es dato, un n de Manning es dato Manning, una profundidad de flujo Y, eso hay que ver, no es tanto dato así que digas que bruto que dato, bueno sí, pero hay que ver, ahorita lo vamos a ver, y una pendiente longitudinal S. Entonces los datos más importantes son el talud, el Manning y la pendiente, ahorita a la altura la vamos a observar, pero esos son los datos. Y esos datos nos quiere decir que esas son constantes, ¿ya? Son cosas que conocemos, son variables conocidas, por lo tanto son constantes. Las vamos a tratar como tal. Muy bien, entonces hay que llegar a estas ecuaciones. Tenemos que comprobar si esto se da o no. Para ello, primero que nada, vamos a analizar su geometría. Para llegar a esto es prácticamente la ecuación de Manning, ¿ok? Y para ello, pues vamos a llamar a la ecuación de Manning, en efecto. Pero aquí ustedes verán algo extraño. No es 1 entre el coeficiente de Manning, no. Es 1.486. ¿De dónde diablos saco eso? Es la variación que existe al utilizar la ecuación de Manning para el sistema internacional y para el sistema inglés. Para el sistema internacional, la ecuación de Manning es 1 entre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. En cambio, en el sistema inglés, en el sistema imperial, ese 1 no es 1, es 1.486 por esa variación entre la conversión de unidades, ¿ok? Ese es el guacho acá. Por las unidades es 1.486 para el sistema inglés. Aquí tenemos, creo que no te dice, bla, 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 bla. No te dice si es en sistema inglés o no, pero todos sus ejercicios estaban en unidades imperiales. Por lo tanto, yo resolví primero para 1 y no me salía esta
esta constante no me salía y me desesperé, no sabía por qué, luego leí y creo que está en el 20 Chau, está en 20 Chau sí o sí, y en el libro de Profe Ponce también. Entonces entré ahí para leer qué pasaba y era precisamente por esto. Entonces, para unidades imperiales no es 1, es 1.486, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta en este ejercicio. Y en todos los que te pida Manning que tengan unidades imperiales, ¿ya? Entonces, para esto vamos a necesitar primero la parte de la geometría un poquito. Te da un ancho de superficie que va a ir variando conforme a Y. ¿Cuál va a ser ese ancho de superficie que va a ir variando? Vamos a hacer una semejanza de triángulos también. Aquí tenemos un talud de 1 en Z y vamos a tener otro triángulo más grande que va a ser la variación de y vamos a mostrar el ancho de superficie. Semejanza de triángulos, sabemos que la Y no lo vamos a tomar como constante, sino como una variable conocida. Y Z sí es constante porque eso nos dan de datos, es algo que sabemos, ¿no ven? Entonces el ancho de superficie va a estar dado por Z por Y. Y nos acordamos que el caudal va a ser velocidad por área. Entonces, vamos a partir de la ecuación de Manning, pero queremos en función al caudal, como nos pide acá. Hallando el funcional caudal, sabemos que, bueno, el radio hidráulico es área sobre perímetro y la velocidad es caudal sobre área. Esta área lo vamos a llevar al otro lado a multiplicar. Si multiplicamos A por A a la 2/3, sus coeficientes se suman, sus exponentes se suman y te va a dar 5/3, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, ¿qué he hecho aquí? El área, el área de acá, como es un triángulo, o sea, las ecuaciones que tenemos en el libro de Bentechau no consideran pues una cuneta de carretera. Tenemos canales rectangulares, trapezoidales, triangulares, pero no pues una cuneta de carretera, ¿no ven? Entonces, las ecuaciones como tal para para estas vainas de cunetas no hay. Tenemos que generar nosotros las ecuaciones de área, de perímetro e incluso de esta profundidad hidráulica para una cuneta de carretera, ¿ya? Entonces, simple, ¿no? Este es un triángulo rectángulo más de paso, porque esto es así, es vertical esta vaina y las cunetas siempre tienen esta formita en las carreteras. Entonces, va a ir variando esta área como, o sea, el área va a ser base por altura entre 2, ¿no ve? La base la podemos tomar tanto T como Y, no importa, yo voy a tomar T, digamos. Ajá, si quisiera Tcito. En fin, la base va a ser para mí el ancho de superficie. Entonces va a ser un medio de esa base de ancho de superficie por la altura que tiene acá. Eso está acá. Un medio de esa base por la altura. Y esa base de ancho de superficie sabemos que es Z por Y. Ahí esa variación va a presentar el ancho de superficie. Z por Y, ambos los conocemos. Entonces reemplazamos en esta ecuación y va a ser un medio de Z por Y al cuadrado. Esa va a ser la ecuación de área para una cuneta de carretera, ¿ok? Entonces ya vamos a tener el área y vamos a hallar el perímetro. ¿Cómo lo vamos a hallar? Fíjense que acá va a ser esta altura, Y, más esta diagonal. ¿Cómo va a ir variando la diagonal? Pues va a ser simplemente Pitágoras, ¿no ve? Vamos a tener esta distancia de aquí, que va a ser Z por Y. Vamos a tener la distancia de acá. Entonces, esta distancia es aplicar nada más Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Z por Y elevado al cuadrado. Pitágoras, nada más. Conocemos. Entonces, el perímetro va a ser esta alturita más esta diagonal que va a estar dado por Pitágoras, como vemos ahí.
De aquí adentro podemos sacar factor común el y cuadrado y sacarlo fuera de nuestra raíz. Y de esa forma es como hallamos el perímetro mojado para una cuneta de carreteras. ¿Ok? Así es como es el perímetro para esa cuestión. Entonces tenemos todo. Tenemos área, tenemos perímetro y podemos reemplazar. Tenemos pendiente, que es un dato del problema. Tenemos Manning, que es un dato del problema. Y también tenemos el talud, que es otro dato del problema. Entonces, de aquí hacemos netamente álgebra. Vamos a repartir esto, vamos a aplicar la propiedad distributiva para la multiplicación. Como ya sabemos, aquí abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a separar las constantes a un lado. Esto de acá se va a venir aquí al ladito. Vamos a ver que una y se va a ir con estos de acá, estos 2 tercios con los 10 tercios de acá. Y como ambos se van a restar en sus exponentes, te va a quedar 8 tercios, ¿no ve? Entonces esto no es muy difícil. Si nosotros multiplicamos esto, nos va a salir 0.47. Y f, que nos ha dicho que va a ser f, z a la 5 tercios, todo en función, o sea, es una función del talud. Z a la 5 tercios dividido entre esta vaina a la 2 tercios, ¿no ven? Vamos a ver si se cumple. Z a la 5 tercios dividido entre esa vaina elevado a la 2 tercios. Tal cual, eso es f. La función del talud, ahí está. Y a la 8 tercios, y a la 8 tercios. Y S a la 1 medio. Ahí está, tal cual. Entonces, de esa forma, hemos logrado comprobar que esas ecuaciones son ciertas. Y así se resuelve ese ejercicio. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ahora, esto sí lo hice mal. Un canal consta de una sección principal y 2 secciones laterales. Calcula el caudal total suponiendo que la sección principal y las 2 secciones laterales están separadas. Estos son paredes, ¿ya? O sea, es una continuación del caudal, del canalito, y ya vamos a ver cómo va. Dice, inciso A, por unas líneas de división vertical, estas, e inciso B, por una extensión de los lados del canal principal. Tenemos un Manning para el canal principal, aquí es 0,025 y un Manning de 0,030 para los laterales, aquí también 0,030. Y una pendiente de 0,001. Entonces hay que calcular el caudal. ¿Cómo se calcula el caudal? Con Manning equivalente. A ver, yo lo hice mal. No lo vean, no lo miren, está feo. Entonces, el Manning equivalente, ¿a qué era igual? El Manning equivalente va a ser igual a la sumatoria, si me equivoco me corrige, la sumatoria de los perímetros y por su respectivo Manning a la 1,5, todo eso a la 2 tercios, entre el perímetro total a la 2 tercios. Ese es el Manning equivalente. Entonces, en este problemilla nosotros vamos a tener dos variables, ¿no? Una que tenga esta parte que sea vertical, como te dice el problema. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver eso? Pues el perímetro, ¿ya? El perímetro que vamos a considerar. Estos 3 canales están hechos con materiales diferentes, por eso tienen coeficientes de Manning diferentes. Por lo tanto, hay que utilizar el coeficiente de Manning equivalente. Para eso, sabemos que el coeficiente de Manning es el perímetro por su respectivo Manning. Entonces, para esta sección, hay que tomar en cuenta ¿qué perímetro? Este de acá. Tenemos todos los datos, ¿no ve? Aquí 12 pies,
40 pies, 8 pies, todas estas vainas, ¿ya? Entonces, este perímetro, que está acá, multiplicado por su manning, este de acá. Entonces, hay que hacer ese análisis precisamente de cuál es ese perímetro. Aquí tenemos el manning y consideramos esto como vertical, que sería pues 6 pies, ¿ya? El manning es de acá elevado a la 1.5 más. El siguiente va a ser este de acá, perímetro, que va a ser este trapezoidal, y hay que sumarle incluso estos dos de aquí, las dos extensiones verticales, multiplicado por su manning elevado a la 1.5. Y la última sección va a ser este su perímetro, este de acá con este de acá y este de acá, por su manning a la 1.5. Esa suma de sus tres elevado a la 2 tercios entre el perímetro total, que va a ser la suma de los tres perímetros de cada sección, elevado a la 2 tercios. Una vez teniendo su manning equivalente, vamos a calcular el caudal total. El caudal que va a venir de la ecuación de Manning. ¿Va a ser 1? No, 1.482, como habíamos visto hace rato. Era 2, ¿no? 48.6, este de ahí. ¿Por qué? Porque está en unidades imperiales. 1.486 dividido entre el Manning, que Manning es el equivalente, por el área, las 5 tercios, pues hay que hallar área de esto y área de esto y sumarlo y ponerlo ahí. Entre el perímetro, ¿qué perímetro? Pues el total, ¿no? A la 2 tercios multiplicado por S elevado a la 1 medio y tenemos S. Ahora, para el otro caso que tendríamos, que te dice que va a ser una extensión de ese canal. Ahí lo vamos a poner con negro. Este caso de aquí. Ahí está. Que sea así. Lo mismo, ¿no ves? Analizar perímetros nomás. ¿En qué cambia eso en el perímetro? ¿Qué perímetro va a tener este 0,3? Esto de acá y este de acá. Sí, creo que el perímetro solamente, para esta sección solamente es esto y esto, ¿ya? Para esta otra sección se va a hacer, considerando incluso esta partecita, ya sea el vertical o el echadito, ya el diagonal. Entonces va a ser perímetro toda esta vaina para este de acá, para este perímetro, porque esto está construido con un mismo material, ¿ya? Y para este otro va a ser este de acá nomás. Ojo, hace rato les dije, tomando en cuenta este más, no. Sino estas extensiones para el canal principal nomás, ¿ya? Entonces ahí está. Ese va a ser su perímetro para el 0.30 de este lado, y ya sabemos, ¿no? Pero lo único que cambia es el perímetro acá. Eso es lo que te va a hacer variar. Entonces ya reemplazas en tu Manning equivalente y ese Manning equivalente lo vas a reemplazar en tu ecuación de Manning para hallar tu caudal total, tanto para A como para B. ¿Ok? Solo eso, ya sabemos cómo hacer. ¿Está bien? ¿Preguntas? Auxi, en esa parte los tres pedacitos están separados, ¿no? Por una pared, así lo está considerando. Y entonces de esa forma no sería mejor solo hallar el caudal de cada pedacito y luego al final sumarlo con su respectivo, bueno, cada uno con su respectivo Manning que tiene, sin necesidad de hallar un equivalente, o entendí mal. Eso es lo que entendí yo también aquella vez cuando tomé. De hecho, hice así. Está así. ¿No ve? He hallado caudal para cada uno de esos tramos. Pero eso sería si, digamos, si esto continuara más. Digamos que está más arriba todavía. Pero como vemos, el tope es este. O sea, su continuación va a ser hasta ahí. El agua va a seguir creciendo y esto ya lo va a tapar. ¿Ya? Entonces, como que el agua está al ras. Por lo tanto, está circulando en todo el canal, en todito. ¿Y para qué se hacen estos laterales? Precisamente para cuando se llena este. Se hace este tipo de obras cuando tenemos ciertas crecidas que va a hacer que este canal se llene.
Y esto es como que para evitar desbordes y demás vainas, o quién sabe qué, ya vamos a aprender eso en obras hidráulicas cuando tomemos. El agua se viene acá cuando ya es excedencia. Ya cuando crece hasta llegar a su tope, que está acá, empieza a fluir ya también por estos laterales. Entonces, eso ya, el hecho de que ya esté fluyendo por estos laterales una vez de que se haya llenado el central, ya hace que necesitemos tomar en cuenta ese Manning equivalente, porque ya está fluyendo en el total, en todito. También yo al principio también creía que con ese caudal en promedio, bueno, la suma de sus caudales podía ser la respuesta, pero realmente no. Es porque esto ya se llena, este es el tope, el que te muestra la figura es el tope. Y una vez que llega al tope en el canal central, empieza a exceder a sus laterales y ya ahí recién es que como que ya está fluyendo en todo el canal, se toma en cuenta el Manning equivalente porque ya está tomando todo el canal. ¿Está bien? Ah, ya, ya. Es como si el agua entonces estuviese más o menos al ras para los tres canales, ¿no? Exactamente. Está Ok. al ras de esas diagonales, ¿ok? Listo, Roxy, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces no vean, se ve feo. Está mal hecho. Continuamos. A ver, dice, a partir de la ecuación de Manning, determine las profundidades normales en canales que tienen las siguientes secciones cuando el caudal es 100 pies cúbicos sobre segundo, el Manning es 0.015 y la pendiente es 0.002. Para una sección rectangular de 20 pies de ancho, para una sección triangular con un ángulo de fondo de 60, una sección trapezoidal con un ancho de 20 y pendientes laterales de 1 a 2, una sección circular de diámetro de 15 pies, una sección parabólica con un ancho de 16 pies, profundidad de 4 pies. Una vaina. ¿Qué es la complicación acá? La parte geométrica, nada más. Una sección rectangular de 20 pies de ancho, dice. Entonces, esto ya conocemos, ¿no ve? Dice, a partir de las ecuaciones de Manning, determine las profundidades normales en los canales. Entonces, Y normales, lo que nos está pidiendo, tenemos la ecuación de Manning, que está acá, también con el 1.486, porque estamos trabajando con pies y las unidades imperiales, ¿no? Entonces, simplemente reemplazar lo que ya sabemos, área perímetro para un canal rectangular, ese es el guacho de los demás. Para este es fácil, sabemos que es base por altura, reemplazamos todo lo que tenemos, con un solver ya nos da tu altura normal, ¿ok? Para el triangular tenemos las ecuaciones y para el triangular sabemos el área y el perímetro y esos los vamos a reemplazar en la ecuación de Manning. Estos ya los tenemos vamos a ver por acá, los tenemos en el libro del profe Ponce o también, que vamos a ver ahorita precisamente, el de Vente Chao. Aquí es donde vamos a encontrar el parabólico, ¿ya? En el Vente Chao no hay el parabólico, entonces por eso no se me ocurrió a mí buscar en el Vente Chao y debería haberlo hecho. Pero aquí sí tenemos, aquí está, el parabólico, o sea que les va a ser un poco más sencillo. Bien, entonces, para el triangular tenemos las ecuaciones de área, de perímetro, para reemplazar en la ecuación de Manning. Tenemos ya ahí todos los datos, ¿no ve? Tenemos Z que va a ser 60 grados, ahí está, esa es la vaina de acá. Te dice 60 grados. Entonces necesitamos talud, no necesitamos grados. Para saber qué talud tiene tu canal, vamos a pues agarrar, ¿no? Como sabemos, por ángulos internos, este 60 grados se va a repetir aquí, ¿no ve? Ángulos internos, opuestos internos, qué chingas se llama, pero por ángulos internos, como estamos compartiendo esta hipotenusa, se va a repetir acá el 60 grados. Entonces sabemos que
la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente. Entonces, tenemos ese ángulo, tenemos que ese talud, el vertical siempre es 1 y necesitamos hallar el z. Entonces, z va a ser igual, por ende, a la tangente de 60. Y tangente de 60 es raíz de 3. Entonces, una vez que ya tengamos este z, ya vamos a poder tener todo lo demás. ¿Ok? Área y perímetro. Con esa área y perímetro vamos a reemplazar en la ecuación de Manning y de aquí creo que sí se podía sacar directamente, pero con un solver también te sale y te va a dar 3 pies, que son como 98 centímetros. Para el trapezoidal, lo propio, ¿no ve? Tenemos las ecuaciones. Tenemos en el trapezoidal que te da el 1A2, que es el talud. Tenemos todo prácticamente, ahí está todo. Entonces reemplazamos y con un solver tenemos la altura normal. Para el circular, y aquí está la vaina. Aquí le hice todo pues, un procedimiento que creo que sí hay que hacer todo un procedimiento. Vamos a fijarnos acá. Sí, en efecto, hay que hallar el ángulo interno este de acá, porque todo está en función a ese ángulo de ahí. Déjenme ver si todavía lo tengo, ¿ya? Creo que tengo lo que nos ha mandado la ingeniera de Sanitaria 2 la anterior vez. Entonces, mi cuaderno. No. Tengo una tablita que la Inge de Sanitaria 2 del anterior semestre nos subió al Classroom. No sé si está todavía aquí. O el Inge Caballero ya lo archivó. No, ya lo archivó el Inge Caballero. Vamos a ver. Clases archivadas. Un cachito pausa. Sanitaria 2. Tiene que estar aquí. No subió eso la Inge. Recemos. Cronograma, ejercicios de bombeo, software, auxiliatura, bla, bla, bla. Sistemas de alcantarillado. No, esto no es. Hidráulica de, a ver, 2, 3. Alcantarillado combinado. Está por acá. Denme un momentito. Si hallo eso, se nos soluciona la vida, ¿ya? Ahí sí vamos a poder hacer bien. Ha sido la mejor ingeniera del mundo. La mejor docente que he tenido en toda la vida. Muy bonita y enseña de maravilla. Así que ella vale mucho la pena. Le he adorado. La normativa no. ¿Será esto? No me acuerdo. A ver, estaba por acá, pero la hidráulica de las tuberías era, a ver, ¿dónde está? Pues eso. Para explicarles, si no, lo estaría alcantarillado tubo lleno, parcialmente lleno. Esto es, creo. No, este es el ejercicio que vamos a tener. Alcantarillado sanitario, tiene que estar por acá. Aquí está, este de acá. Este de acá. Este de acá, fíjense. Aquí te dan las ecuaciones para que tú puedas encontrar precisamente ese ángulo. Ay, vamos a grabar, ahí está. Entonces, estas ecuaciones te van a ayudar para encontrar precisamente ese ángulo interno que te piden las ecuaciones de el buen Bentechao, ¿no ve? Todo está en función de ese ángulo interno. Y estas ecuaciones de acá te van a ayudar muchísimo para precisamente hallar eso. Ese ángulo interno está en función a tu altura y a tu profundidad hidráulica. Entonces, con estas ecuaciones, tú vas a poder resolver este ejercicio. Se los voy a subir ahora mismo.
Ay, es que saben que si se los subo, el doctor va a saber que les estoy ayudando. A ver, chicos, saquen el screenshot. Es medio peligroso y es que se lo suba. Saquen el screenshot de estito. Porfi. Bien, supongo que ya han sacado screenshot, ¿no ven? De todas maneras, si no lo tienen, me van a pedir al inbox, ¿ya? Por favor. No quiero que el doc sepa que les estoy ayudando en esto. Entonces, ¿qué te da acá? Te da una sección circular de diámetro. Te da únicamente el diámetro, ¿ya? Su diámetro de 15 pies. Acá. Todo está en función del diámetro, fíjense. Este tita es 2 veces el arco coseno de 1 menos 2 veces y, que va a ser el y, la altura de agua, dividido entre el diámetro acá. Entonces, esa altura de agua es esta de acá, precisamente la altura normal que vamos a necesitar. Aquí como que se está complicando un poquillito, un cachito. Esa y es la que precisamente queremos hallar. Sí, pues ahí está, tita. Está bien, esa y la vamos a mantener como variable, ¿ya? Pero tenemos el diámetro y eso va a ser igual al tita. Entonces no vamos a tener un tita que tenga un valor directamente, sino vamos a tener ese tita que vamos a reemplazar en estas ecuaciones. Ahí vamos a reemplazar esas ecuaciones. ¿Qué dice? Este de sub 0 es realmente el diámetro. Entonces, con esas ecuaciones de área y perímetro en función a tita, ¿cuál tita? Este de acá. Vamos a introducir a la ecuación de Manning, área sobre perímetro. Y de ahí es que vamos a hacerle un solver. Aplicamos un solver a esas ecuaciones de área y perímetro, reemplazando esto de acá para que nos dé el y. No queremos el tita, queremos el y, ¿ok? Entonces, reemplazando eso nos va a dar el y, aplicando el solver. Entonces, ustedes ya tienen estas ecuaciones con un buen screenshot que le han sacado y con esas ecuaciones, sobre todo esta de acá, ¿ok? Estas otras son las mismas que están acá, si se fijan. Así que esta de acá de tita es lo que le falta al ventechao. Ahí no nos dice ni madres de tita. Entonces, gracias a Dios aquí tenemos este de ahí, ¿ya? Entonces, con eso se les va a simplificar más, porque yo primero hallé tita y de ahí he tratado de hallar lo que viene siendo la altura normal. No creo que salga lo mismo, no sé si habría hecho bien, no creo, lo dudo. Eso lo tendría que ver, me ha dado curiosidad, lo voy a ver, pero después. Entonces, solamente eso, con esas ecuaciones que les digo, de tita sobre todo, ¿ya? Para la parabólica aquí tenemos, y eso sí se va a complicar, o sea, la complicación aquí es pura geometría, ¿ya? Lo que yo hice, y no sé si estará bien tampoco, es aplicar cálculo 1. Para cálculo 1, bueno, área y perímetro es lo que necesitamos hallar de la complicación geométrica. Área, ¿qué área abarca esta vaina? Pues aplicando una integral simple, ¿no? Aquí tenemos una función parabólica que nos dice que vamos a tener una altura de 4 pies. Vamos a ver qué nos dice el enunciado. Con un ancho de 16 pies a una profundidad de 4 pies. El agua entonces va a estar a una profundidad de 4 pies. No, mentira, el canal va a estar a una profundidad de 4 pies y el ancho de acá va a ser 16 pies. Por lo tanto, eso nos va a dar una posición geométrica en un eje cartesiano X y Y. Con eso vamos a poder aplicar, bueno, les estoy diciendo cómo diablos lo he resuelto yo. Aplicamos la ecuación de una parábola, que como se está abriendo así, lo que yo he hecho es volcar esta vaina para hallar el área. Esta ecuación de parábola obedece a esta de acá. Y no sé si estará bien, ya les digo, desde ya. Entonces el área va a ser la integral desde el y sub n que tengamos hasta el 4 que suba acá, que va a abarcar todo, digamos, lo que necesitamos, de esta x multiplicado por, o sea, la base
que va a ser esa X precisamente, multiplicado por su altura, que va a ser dy, ¿no? Entonces, aplicando cálculo 1, es sencilla esta integral, vamos a hallar una ecuación de área. No sé si estará bien. Como les digo, aquí no estoy entendiendo muy bien. Fíjense estas ecuaciones. Está en función al ancho de superficie, el talud y el radio de curvatura. No nos dan esas cosas, pues. Por eso no sé si será más sencillo utilizar estas ecuaciones porque no tenemos varias cosas, o al menos no comidito, digamos, pero yo apliqué cálculo. Como les digo, no sé si estará bien. Para el perímetro lo que he utilizado es la longitud de arco, que va a ser la integral de 1 más la función que tú quieras, en este caso es esta de acá, derivada elevado al cuadrado por diferencial de y. Entonces, si X para mí era esta vaina, al derivarla te va a salir esto lo elevas al cuadrado y lo vas a introducir en esta raíz. Con esa raíz vas a hacer tus operaciones para simplificarte un poquito la vida y vas a hallar su integral, ¿ok? Suena un poco raro, pero es para longitud de arco nomás, es reemplazar en esta ecuación, utilizar esta ecuacióncita de ahí. No es muy difícil. O sea, que digas así que bruto, qué matemática tan avanzada. No, fíjense, su integral es sencilla. No es tan difícil. No, mentira, se pone difícil, fíjense. Pero esto ya sabemos, digamos, cálculo 1. Aquí ya hay que aplicar, aquí ya lo que vi era el método de la variable trigonométrica, cambio de variable trigonométrica. Y pues eso es cálculo 1, que les digo. Me encantaría explicarles porque amo cálculo 1, pero bueno, es muy largo. La cosa es que hay que hallar esa función de perímetro. El perímetro al final, que no sé si está bien, repito, ni siquiera sé si está bien este procedimiento, me ha salido esta vaina en función a y sub n, ¿ya? Y reemplazar en la ecuación y despejar con un solver. Ya, esa es la vaina. Como les digo, la complicación aquí es geométrica, no es hidráulica. Pueden utilizar las ecuaciones si ustedes descubren cómo utilizar estas ecuaciones, sería buenísimo. Si no, aplicando cálculo 1 también puede salir, ¿ya? Pero así es como se resuelve ese de ahí. ¿Alguna pregunta? Que creo que con eso acabamos, creo. Oxy, Dime. ¿podríamos evaluarlo directamente en la cálculo? Reemplazar tu integral en la calculadora y sacar el resultado. Sí. Podrías. Si tu calculadora te lo saca bien. Porque a veces como que se rayan un poquito. Sobre todo cuando hay el cambio de variable trigonométrica. Se raya un poquitín. Pero sí, puedes. Sí, un poquito en las raíces a veces. Está bien. Oxy, una cosita más. Dime. Es algo que no me deja dormir. Eso de la pendiente normal y, bueno, la profundidad normal, se refiere a sería al espejo de agua, ¿no? ¿O sí? No, la profundidad normal, esa profundidad normal, hay dos tipos de profundidades en un canal, que va a ser la profundidad crítica y la profundidad normal. Para hallar tu profundidad normal, tu altura normal, tú tienes que aplicar la ecuación de Manning. Esa altura normal va a ser cuando tu estado de flujo esté normal. O sea, es que suena un poco confuso ya, pero cuando estemos en un estado normal de flujo, es cuando ese flujo obedezca a la ecuación de Manning, ¿ya? Cuando el flujo está obedeciendo a la ecuación de Manning, vamos a estar en un estado normal de flujo. ¿Y cómo vamos a hallar esa altura a la cual se va a dar ese estado normal de flujo? Aplicando la ecuación de Manning que obedece ese estado. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de Manning te va a dar precisamente esa altura en la cual tu flujo va a entrar en un estado normal. Esa es la altura normal. El espejo de agua, el ancho superficial, es esto de acá, para este caso.
todo lo que está, ¿cómo puedo decir? Todo lo que está visible para nosotros de la agüita, ¿ok? En este caso, ponte, digamos, tenemos agua acá, el espejo de agua es todo lo que está visible para nosotros. A ver, si mi pulso me deja, va a ser este de acá, ese es el espejo de agua. Pero la altura normal es la altura para la cual el flujo empiece a estar en un estado normal. Y se lo halla con la ecuación de Mann. ¿Ya? Entonces, la pendiente normal en este caso no necesariamente va a ser paralelo, o bueno, no necesariamente va a estar junto con la línea del espejo del agua, en este caso no, sí puede estar más abajo o incluso más arriba. Sí, no es lo mismo. Para la pendiente no va a estar en función a eso. O sea, la pendiente y tu altura normal, de hecho, puede estar en cualquier lado, ¿no? No siempre va a estar sobre lo que tienes. Y eso vamos a ver un poquito más a detalle para este segundo parcial. Ahí es donde vamos a analizar un poco más a profundidad eso. Bueno, vamos a no analizar más a profundidad, sino vamos a poder visualizar mejor cómo se podría comportar un flujo en estado normal o un flujo en estado crítico. Ya lo vamos a poder ver mejor en los perfiles de flujo que hagamos, pero no necesariamente la altura normal obedece siempre a la altura que tenga tu flujo. En este caso, nos está dando los datos para que justamente hallemos esa altura a la cual se va a dar ese estado normal. Esta altura sí va a coincidir con la altura que tiene que tener el flujo en la vida real. O sea, la altura que se va a dar tiene que tener esta de acá para que esté en un estado normal. Pero la altura normal es como que un estándar, digamos, que no siempre va a llegar, puede estar más arriba o más abajo. Eso lo vamos a ver mejor para el segundo parcial, ¿está bien? Listo, sí, gracias. No hay de qué. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo más? Creo que este era el último. Ya no hice más. Y ya mi garganta me pide perdón. Y ya se me va a acabar la memoria de mi compu también. Esto lo hice totalmente mal porque yo no sabía pues usar Flowmaster. He aprendido para ustedes Flowmaster, así que ahí acabo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahí vamos a quedar. Hay más preguntas todavía de la práctica, que si nos da tiempo lo vamos a hacer. Si me da tiempo también, así que ya vamos a ver, ¿ya? Pero hasta ahí les ayudo en la práctica, así que vayan a hacerla. Que bueno, para eso tienen todavía esta semana y la que viene. Tienen un poquito más de una semana. Así que don't worry. Lo que ya tienen que hacer es su práctica laboratorio, que la van a entregar el miércoles, ¿sí? Formulario, sí. O sea, el doctor les permite únicamente la tabla. La tabla de esta vaina. ¿Dónde está? Esto. Esto nomás les va a permitir meter, ¿ya? Así que solamente hagan eso. Solo eso. Hay que ver bien esta tablita. Miren que nunca lo he visto a detalle. Pero bueno, ¿más preguntas? El miércoles vamos a hacer el resalto hidráulico. Ya, nuestra clase de miércoles vamos a hacer el ejercicio de resalto hidráulico. Y con eso estaríamos ya copando la otra opción de la última pregunta del examen. Ya hayamos hecho la caída hidráulica y vamos a hacer ahora el resalto hidráulico, que con eso ya estaríamos abarcando las dos opciones que tenemos. ¿Ya? Esperemos que no se le ocurra nada raro al doctor. Recemos. Bien, entonces voy a parar la grabación. Bye. Se los voy a subir. Y cualquier cosita me escribe, ¿ya? Entonces, hasta aquí la clase, muchachos. Nos vemos el miércoles. Y tengan muy buenas noches. Gracias, Saúl. Buenas noches también. Hasta la próxima.